Miren, el tema de este domingo, del siguiente y hasta el último de este año, son unos temas que yo califico como antisectarismo, antidenominacionalismo. Es bueno de vez en cuando, digamos, variar el menú de la enseñanza. ¿Sí? Me parece que durante este año estudiamos lo necesario y me parece que ha sido provechoso conocer de la misericordia, la gracia del Señor, acerca de Jesús, de su sacrificio, más de eso, de los atributos de Dios, etcétera, ¿no? Así que estos 3 domingos vamos a tener este tipo de enfoque, ¿sí?, en cuanto a las enseñanzas. Y lo digo porque es necesario hablar de esto, triste o lamentablemente, porque hay ideas, conceptos, postulados del mundo religioso, errados, por supuesto, obvio, errados, sin fundamento bíblico, pues que lamentablemente algunos hermanos y predicadores han adoptado, abrazado, se han dejado leudar por ello. Y bueno, entonces eso se proclama, se anuncia, se habla, se dice, etc. Así que el tema de hoy, como el del siguiente domingo, ¿qué fecha es el siguiente domingo? 24, y luego el 31, vamos a tratar 3 temas en este enfoque. Fíjense ahí para los que están apuntando. El tópico de hoy lleva el siguiente, el asunto de hoy, el tema de hoy lleva el siguiente nombre: falsos postulados de la iglesia, la luz del mundo, que debemos evitar. Repito, falsos postulados de la iglesia, la luz del mundo, que debemos evitar. Permítanme darles la definición de la palabra postulado según la Real Academia Española. Idea o principio sustentado por una persona, un grupo o una organización, en este caso religiosa. Y me refiero a esta organización religiosa, a esta denominación, la luz del mundo. Ahora, fíjense lo que voy a decir aquí como introducción para luego pasar a examinar esos postulados a la luz de las Escrituras. La luz del mundo es un grupo religioso fundado por Eusebio Joaquín González en el año 1926. Luego, le sucedió en el liderazgo de la secta Samuel Joaquín Flores, hijo de Eusebio, el fundador original. Finalmente, y tras la muerte por cáncer de Samuel Joaquín, lo sustituyó su hijo Naasón Joaquín García, quien, por cargos de abuso sexual a menores de edad, entre otros delitos, paga una condena en una prisión en los Estados Unidos. ¿Por qué llegué yo a esta cuestión? A que tratemos y consideremos
estas cosas y reflexionemos acerca de estos asuntos por lo siguiente. Aquí está, digo, por si se están preguntando, pues, ¿qué motivó, qué impulsó a que el hermano Barros preparara un sermón, una predicación acerca de estas cosas? Aquí está la respuesta. Y también con la enseñanza del próximo domingo. Es la misma causa por la que el próximo domingo vamos a tratar de cierto líder religioso carismático que llegó a negar el infierno. Y vamos a ver las implicaciones que tiene eso. Aquí está la respuesta de lo que me llevó a preparar esto. Recientemente la plataforma de entretenimiento Netflix. Ahí está la razón. Yo tengo Netflix, yo uso Netflix. Claro, no veo cualquier cosa, ni dejo que mis hijos vean cualquier cosa allí. Me gusta por los documentales que dan, que allí presentan, publican. Y luego vi Netflix publicó un documental sobre esta organización religiosa, acerca de la luz del mundo y del último líder Naasón Joaquín. En dicho documental se entrevista a miembros militantes de dicha denominación para que hablen de la iglesia y de las creencias que han aprendido en ella. Aunque el tema central es otro en dicho reportaje, pero hay estas cosas. Yo estaba muy atento y empecé a escuchar los postulados que vamos a tratar para hacer contraste con las escrituras y que pues lamentablemente lo que voy a decir. Por medio de ellos, de estos miembros militantes, gente muy comprometida allí en la organización, pude darme cuenta de ciertas creencias que ellos tienen y que lamentablemente he escuchado de boca de algunos hermanos y predicadores del Evangelio. Sin embargo, fíjense, yo he querido darle el beneficio de la duda a mis hermanos, porque es posible que ellos se expresen en estos términos por ignorancia a la verdad. Es posible que también sea porque fueron inducidos a creer estas falsas ideas por parte de algunos predicadores influyentes también. O porque se han dejado influenciar por el denominacionalismo religioso también. Quiero darles ese beneficio a mis hermanos. Tristemente, estos falsos conceptos están muy arraigados en algunos y siguen transmitiéndolos a otros, haciéndolos una tradición en la hermandad. Por lo tanto, fíjense, esta lección no solo busca mostrar la discrepancia entre estos falsos postulados y la verdad bíblica, sino también para educarnos en la verdad con el propósito de quitar tales falsas ideas en nosotros. Primer postulado de la luz del mundo es el siguiente. El nombre de la iglesia, la luz del mundo. Ellos afirman que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, tiene este nombre, la luz del mundo. Eso es lo que ellos afirman, lo que ellos postulan, ¿no? Sin embargo,
El Nuevo Testamento no enseña que la iglesia ni universal ni local tiene nombre como tal. Es cierto que en Mateo capítulo 16, verso 18, donde Jesús habla de edificaré mi iglesia, y en Romanos 16, 16, donde Pablo dice iglesias de Cristo, es cierto que estos pasajes hablan de la iglesia y de iglesias de Cristo, pero tales pasajes no enseñan el nombre oficial de la iglesia, sino que la iglesia, tanto universal como local, pertenece a Cristo. Esa es si algo dicen estos pasajes con respecto a la iglesia, es que pertenece a Cristo, que Él es su fundador, etc. Por otro lado, la expresión, y acompáñenme a Mateo capítulo 5, verso 14, por favor. Mateo 5, 14. La expresión la luz del mundo, encontrada en este pasaje, noten, ahí dice Mateo 5, 14, vosotros sois la luz, ¿qué cosa? Del mundo. Este texto y que contiene esta expresión no enseña qué es el nombre de la iglesia. No, el contexto del pasaje enseña que los miembros del reino universal del Mesías, por medio de sus buenas obras, alumbran ante los hombres, haciendo que el Padre sea glorificado por los del mundo. Eso es lo que enseña el texto, pero no enseña nada de que la expresión, la frase luz del mundo se refiere al nombre, o que puede ser usado como nombre para la iglesia. Este es un claro ejemplo de torturar y torcer las escrituras, tomando un pasaje que no enseña nada del nombre de la iglesia, al hacer un uso ilegítimo e inadecuado de dicho texto. Me refiero a Mateo 5, 14. Cosa que también aplica con Mateo 16, 18 y Romanos 16, 16, que no enseñan nada del nombre de la iglesia. Por tanto, la iglesia no tiene nombre ni oficial ni denominacional, y debemos evitar hablar en tales términos cuando nos referimos a la iglesia. Me ha tocado leer folletos, estudios, artículos, en papel, digital, y lamentablemente veo allí algunos diciendo, ¿cuál es el nombre de la iglesia? Iglesia de Cristo. No, la Escritura no enseña tal cosa. Esa frase existe como iglesias de Cristo, pero esos textos no enseñan el nombre oficial, denominacional como tal de la iglesia. No es ningún título de la iglesia. Postulado número 2. Somos la restauración de la iglesia primitiva. Así dice. En el documental ellos dicen eso. No, nosotros, la luz del mundo, somos la restauración de la iglesia primitiva. Con esta afirmación ellos se atribuyen ser la restauración de la verdadera iglesia del Señor. Pero miren, este postulado implica, escuchen esto, fíjense, implica que la iglesia o el reino universal de Cristo, establecido en los días de los apóstoles, dejó de existir. Fue destruido el reino, la iglesia. Prevalecieron contra la iglesia
contra ella, contra el reino universal de Cristo. Y no fue sino hasta 1926, por medio de Eusebio Joaquín González, cuando volvió a existir la iglesia del Señor en la tierra, siendo vivificada y restaurada por Él. Eso es lo que implica el postulado de esta denominación, al decir que ellos, a partir de esas fechas, 1926, son la restauración de la verdadera iglesia. Pero hagamos contraste, comparación objetiva entre lo que postula la denominación y lo que dicen las Escrituras. En Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo dijo que su iglesia o reino universal jamás sería destruido. Dice Mateo 16, 18, yo también te digo, Pedro, que tú eres precisamente Pedro, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia, subrayen, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del Hades? ¿Qué es la antesala a ese lugar donde van los espíritus de los injustos y justos temporalmente, esperando la resurrección y el día del juicio final? Las puertas del Hades son la muerte. Antes de ir al Hades hay que morir primero. La idea es que la iglesia, el reino, como dice el verso 19, ahí mismo habla del reino, en el 18 habla de la iglesia, en el 19 habla del reino. La iglesia, el reino es la misma entidad establecida por Cristo. Bueno, Él está prometiendo que no sería destruida. Nadie iba a prevalecer contra ella, contra el reino o la iglesia universal de Cristo. En Hebreos capítulo 12, verso 28, el escritor inspirado dice lo siguiente. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, fíjense, tengamos gratitud, etcétera, etcétera. Un reino ¿qué? Inconmovible. Por tanto, la iglesia o el reino universal de Cristo jamás ha dejado de existir desde su fundación. Debemos tener cuidado, porque esto me ha tocado a mí escucharlo, leerlo, debatirlo con otros. Debemos tener cuidado en hablar de la iglesia del Señor, de la iglesia universal de Cristo, del reino de Cristo, como habiendo sido restaurada por ciertos hombres. En Estados Unidos hay un debate. Ya ahorita no es tanto, pero años atrás sí hubo mucho debate en que los bautistas acusaban a miembros de la iglesia del Señor, a iglesias de Cristo, de que ellos eran seguidores de ciertos predicadores americanos. Y algunos cometieron el error de estar afirmando de que la iglesia de Cristo fue restaurada a partir de ese movimiento. Es un error eso. La iglesia universal, no estoy hablando de iglesias locales, estoy hablando del reino universal de Cristo. Desde su fundación hasta la fecha, ese cuerpo, ese reino, esa iglesia, esa entidad jamás ha dejado de existir. Y mucho menos fue restaurada con Joaquín, con Eusebio Joaquín, en el año 1926. Debemos tener cuidado a la hora de hablar de la iglesia diciendo, sí, fue restaurada en el año 1800. La iglesia universal no es así. Tercer postulado, dice, en el documental dicen, la iglesia, la luz del mundo, te invita a conocernos.
invita a conocernos. Esta es una adulterada afirmación de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. No estoy diciendo, fíjense, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no enseña acerca de la iglesia universal y local. No estoy diciendo eso. Porque es cierto. Saulo, hijo, tú has leído pasajes donde el Nuevo Testamento habla de la iglesia universal y la iglesia local. Exacto. Lo que estoy diciendo es que los apóstoles nunca predicaron, escuchen, nunca predicaron que el objeto que debía ser conocido por parte de los pecadores penitentes era la iglesia. Repito esto. Lo que estoy diciendo es que nunca los apóstoles, ellos jamás predicaron que el objeto que debía ser conocido por los pecadores, es decir, que cuando ellos salieron a evangelizar, a predicar el evangelio a los no salvos, ellos estuvieron diciéndole a la gente, vengan, conozcan a la iglesia de Cristo. No, eso no fue la predicación de los apóstoles. Jamás fue la iglesia el centro de atención del mensaje evangelístico a los pecadores penitentes. Nunca. Pero por favor, no quiero que me malentiendan. Espero estar siendo lo más claro posible. O sea, vaya, a ver. El Nuevo Testamento enseña acerca de la iglesia, esa es tema del Nuevo Testamento. Pero otra cosa es, por ejemplo, cuando yo salgo a predicar y uso la bocina y le diga a la gente, vengan a conocer la iglesia de Cristo. No fue el tema principal, ni fue tema como tal, ni fue el centro de atención del mensaje evangelístico. La iglesia jamás fue el ente que debía ser conocido para ser salvo, sino ¿quién? Una persona, Cristo. Cristo es el tema central, Cristo es el asunto, Cristo es el punto que debe ser predicado a los pecadores, el que debe ser conocido, el que debe ser aprendido, entendido bien por los pecadores penitentes para ser salvos. Ya cuando la persona llega a ser salvo, el Señor le añade a su iglesia. Claro, le podemos decir a las personas, enseñarles de que si obedece el plan de salvación, Él será añadido a la iglesia universal. Pero no fue el tema central, no fue el tema como tal en las predicaciones apostólicas, la iglesia, sino Cristo. Ese es el punto mío. Quien debe ser conocido por las gentes, quien debe ser proclamado a viva voz y que todos oigan quién es Él y lo que Él hizo, es Cristo. Es Cristo Jesús. Miren, la primera vez que se predicó el Evangelio de Cristo en el mundo, esto es, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro llamó la atención de los hombres a escuchar acerca de Cristo. En Hechos capítulo 2, verso 22, fíjense, Hechos 2, 22. Pedro dijo lo siguiente, Hechos 2, 22. Varones israelitas, este mensaje era a los pecadores penitentes, a los no salvos. Ustedes, judíos, oigan, noten el imperativo de oír, es un mandato del Espíritu Santo. Estas son las palabras que deben oír los pecadores.
en la proclamación del Evangelio a los perdidos, dijo el Espíritu Santo a través de Pedro: oíd estas palabras. ¿Cuáles? Jesús Nazareno. Era acerca de alguien, de una persona, de Jesús. Pablo, cuando llegó a los Corintios con el Evangelio, les predicó enfáticamente, según lo que, como algunas versiones vierten el pasaje, la predicación enfática del apóstol Pedro cuando llegó con los pecadores, los no salvos, los no miembros de la iglesia. Dice en 1 Corintios 2:2, Pablo les predicó lo siguiente. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo sabía muchas cosas. Pero cuando él llegó con los pecadores, ¿cuál fue el tema allí? ¿Quién era el que debía ser conocido? El que debía ser aprendido, proclamado por los apóstoles y escuchado por las personas. Ven para que conozca. ¿Acerca de qué? Acerca de alguien, acerca de esta persona. ¿Quién es esta persona llamada Jesucristo? Y de lo que Él hizo en la cruz y el valor o más bien el significado y el valor de su muerte. Por tanto, el tema central del Evangelio es Cristo, no la iglesia. Y nosotros debemos evitar poner a la iglesia, cuando prediquemos el Evangelio a los perdidos, en un lugar que no ha sido puesto por el Señor. Cristo nunca dijo: id y predicad a la iglesia. Postulado número 4. Postulado número 4. Escuchen. La iglesia, la luz del mundo, tiene presencia en 53 naciones, esparcidas en los 5 continentes y con una feligresía superior a los 5 millones de fieles. Eso dicen ellos allí en ese documental. En otras palabras, esta denominación religiosa tiene una membresía oficial y han determinado quiénes pertenecen a ella. Ellos saben la lista, tienen la lista de los miembros y quiénes realmente son miembros allí, porque todo lo maneja la organización, tiene ese carácter, esa oficialidad. Hay una centralización, hay una jerarquía y bueno, los miembros pueden hablar en base a la autoridad de la jerarquía religiosa. Somos tantos, estamos en tantos lugares, tenemos tantos templos, así como le llaman ellos templos, nuestra iglesia. Tenemos estas entidades relacionadas con la iglesia, tenemos estas actividades, estas prácticas, estas cosas sociales, políticas, de entretenimiento, recreación, seculares, económicas. Otra vez, vengan y conózcannos. Vean que lo que hacemos y te puede dar gusto estar aquí en lo que nosotros llevamos a cabo. Y bueno, somos tantos y estamos en tantos lugares. No obstante, la Escritura enseña que aun cuando hay una membresía universal, eso es cierto. Cuando hablamos de Mateo 16:18, Efesios 4:4, de la iglesia universal de Cristo, ojo, no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal y de que el Señor añade cada día a su iglesia los que van siendo salvos por obedecer el plan de salvación,
el bíblico, por supuesto. Bueno, eso implica, como habla Pablo en 1 Corintios, implica que la iglesia universal, el cuerpo universal, tiene una membresía universal. Claro, eso es cierto. Eso no se niega, no se discute eso. Aun cuando hay una membresía universal, escuchen, solo y únicamente Cristo sabe con exactitud quiénes han sido añadidos y quiénes pertenecen a la iglesia o al reino de Cristo universal. Yo no debería decir, por ejemplo, como venezolano, que conozco iglesias en Venezuela y cierto número de hermanos, decir, en Venezuela somos tantas iglesias y en Venezuela hay una membresía de tantos, todos miembros de la iglesia del Señor. Yo no haría eso. Es un lenguaje que creo no es bíblico. Los apóstoles nunca hablaron en tales términos. Yo no puedo asegurar tal cosa con certeza. Lo que puedo decir es que en Hechos 2:47 es el Señor el que añade a los salvos, a su iglesia, a las personas que llegan a ser salvas, mejor dicho. Pero me gusta este pasaje de 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. Yo prefiero decir esto, prefiero responder de esta manera y darle el lugar que el Señor tiene ante la contabilidad, ante la lista, ante el conteo de cuántos miembros constituyen la Iglesia Universal y quiénes pertenecen a ella. Yo sé lo que enseña la Biblia, cómo llegar a ser miembro de la Iglesia Universal. Eso lo sé yo y lo predico, pero decir como si yo tuviese la facultad y con ello la certeza de cuántos miembros somos universalmente, cuántas iglesias locales existen, etcétera. No, dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es ese fundamento que tiene este sello, esa garantía? ¿Cuál? Ahí está. ¿Conoce quién? ¿Quién conoce? ¿Conoce el Señor a los que son qué? Suyos. Sí, yo puedo decir, bueno, si hay muchos hermanos, si hay varias iglesias aquí en Monterrey, hasta donde mi capacidad limitada me permite conocer, pues hay varias iglesias. No sé el número de las iglesias cuántos miembros conforman para sumarlas, o a nivel universal, o por el hecho de que yo no conozca a una iglesia o ciertos hermanos, excluirlos y decir, no, él no, o estos no, los que no están aquí en esta lista, no. A mí me tocó experimentar eso en Venezuela cuando nos quisieron, lamentablemente, excluir de la membresía nacional, porque ciertos predicadores se adjudicaron ser los líderes nacionales de la Iglesia Nacional de Cristo. Y como no estábamos en la lista, pues no éramos ¿qué? No éramos miembros de la Iglesia de Cristo. Por tanto, solo y únicamente Cristo tiene el conocimiento preciso de quienes pertenecen a su iglesia. Nadie más. Me ha tocado debatir, tratar, hablar con algunos, escuchando y leyendo de cómo excluyen a ciertas personas como miembros de la iglesia del Señor, aun cuando han obedecido el plan de salvación, aun cuando esas personas como yo
Oímos el Evangelio, lo creímos de todo corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, confesamos nuestra fe en la deidad de Jesús, en Cristo como el Salvador, y nos sumergimos en agua para el perdón de pecados. Aun cuando hicimos eso, como no cumplimos ciertos estándares y requisitos basados en la sabiduría de algunos, entonces no somos miembros de la iglesia de Cristo. Eso existe, es una verdad. Y se apropian ellos tener la membresía. ¿Cuántos son? ¿Cuántas iglesias? Nuestra membresía, nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestras obras. Así hablan. Hablan como la luz del mundo. Jamás debemos hablar como si si tuviésemos la lista oficial de los miembros que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo y de hecho en algunos casos diciendo que otros no pertenecen porque no cumplieron los escrúpulos y criterios y estándares de ellos, de lo que ellos creen se debe cumplir para ser añadido a la Iglesia Universal. Eso es un hecho, es cierto eso pasa. Pero otra vez, son postulados que se toman del sectarismo y no es lenguaje bíblico eso. Por último postulado. Ellos dicen esta gente de la luz del mundo dice, la doctrina de la iglesia, la luz del mundo, dicen ellos. Así hablan. La doctrina de la iglesia, la luz del mundo. Este es otro enunciado que nunca encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, la doctrina de la iglesia. Ojo, ¿a qué me refiero, verdad? Déjenme aclarar. Otra vez, para que no se malentienda. ¿A qué me refiero con esto de que el Nuevo Testamento no habla de la doctrina de la iglesia? Bueno, yo me estoy refiriendo que la iglesia no ha dado origen a la doctrina. En ese sentido estoy usando la frase. La doctrina de la iglesia en el sentido, la doctrina que ha creado, ha originado, ha establecido, determinado la iglesia. Ellos sí pueden decir eso, como también la doctrina de la iglesia católica, la doctrina de la iglesia adventista, la doctrina de la iglesia de los mormones. Ellos sí, porque ellos han tenido su sistema, sus organizaciones, sus jerarquías, para que de ellos emanara sus credos, sus dogmas, sus confesiones de fe. Ellos sí. A ellos sí se les aplica ese lenguaje y lo hablan sin ningún reparo. Es un lenguaje, es una filosofía, una manera de pensar entre el mundo sectario. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento enseña claramente que la doctrina fue originada por Cristo, no por la iglesia. Escuchen esto. Así como en ese punto anterior, cuando dije que la iglesia no es tema central, no es el tema que debe ser conocido por los pecadores penitentes como tal, para que la iglesia les salve a ellos, escuchen lo siguiente: la iglesia es tema en la doctrina, sin ninguna duda, pero no es la fuente de donde emana, de donde ha surgido. No es la entidad creadora, creativa
No es la arquitecto, la ingeniero, la pensadora. No es la iglesia de la doctrina, es la deidad. Es la deidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La deidad es la fuente de la doctrina, es Cristo. En una ocasión dijo Jesús que si conocíamos su doctrina, dijo a los judíos, su doctrina. Cuando el Señor le da el encargo a los apóstoles, a los 11, de hacer discípulos, en Mateo 28, 19 y 20, las premisas allí encontradas por parte de Cristo en Mateo 28, 19 y 20 implican, ¿qué cosa? Que la doctrina es por causa de Cristo y antes de la existencia de la iglesia. Noten que Cristo dice, vayan y enséñenles. Eso implica que ya había doctrina que enseñarle a la gente que iba a escuchar eso, que no eran discípulos de Cristo, miembros de la iglesia. Cristo está mandando a que se le predique en Marcos 16, id y predicad el evangelio, cuando no estaba aún fundada, digamos, formalmente la iglesia por Cristo. Eso fue hasta Pentecostés. Cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice, ¿saben qué? Varones, oigan, israelitas, judíos, escuchen acerca de Jesús, y lo que él dice, el discurso que él da, eso es doctrina. Antes de la iglesia. Entonces, en Mateo 28, las premisas allí encontradas implican que ciertamente la doctrina ha sido por causa de Cristo, y eso antes de la existencia de la iglesia. La iglesia llegó a ser resultado de la predicación del evangelio, derivó de ello, pero no es la causa de la doctrina. La iglesia llegó a ser tema de la doctrina, pero no es la doctrina la iglesia. Miren, Pablo retó a los corintios, fíjense este reto apostólico. Él retó a los corintios a que le contestaran la siguiente pregunta. Escuchen la pregunta y les voy a decir el texto. Fíjense. Pablo les preguntó a los orgullosos, entre ellos algunos orgullosos, elevados, jactanciosos, que se creían superiores y estaban menospreciando a ciertos hermanos que no tenían los dones espirituales, y menospreciando a los apóstoles también, a los escritos apostólicos. Porque recibían revelación y ya se creían que estaban en cierto nivel ya de superioridad. Entonces Pablo les dice lo siguiente: ¿acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? Primera a los Corintios 14:36. En la Reina Valera 60, yo leí la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera 60 el texto es traducido así: ¿acaso ha salido? ¿Se dan cuenta? Salido, o sea, salió de allí, se originó. Ustedes son la fuente de la palabra de Dios. No, exactamente, hijo, exactamente, Adriano. No, hijo. De hecho, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2,
El Evangelio, la doctrina de Cristo. Fíjense. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Ya les digo el versículo. Aquí está. Versículo del 6, más bien del 7 en adelante. Noten, el Evangelio es llamado la sabiduría eterna de Dios aquí. Y si la sabiduría, el Evangelio, la doctrina de Cristo es eterno, como dice Apocalipsis, el Evangelio eterno, por consiguiente, no puede ser producto de cuando existió la iglesia. Sí, existió la iglesia y de ahí emanó la doctrina. No, es antes. Nosotros heredamos la doctrina. La conocimos, nos convertimos y hemos heredado, se nos ha transmitido eso. Pero noten cómo aquí el apóstol habla de la predestinada sabiduría del Señor. Noten, dice el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, que es el Evangelio, la cual la sabiduría Dios predestinó antes de ¿qué? Antes de los siglos, para nuestra gloria. Y ahí sigue diciendo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Es el mensaje del Evangelio que habla acerca de eso. Esta sabiduría que Dios predestinó, que Él, antes de la fundación del mundo, de los tiempos, de la creación humana, antes en la mente de Dios, aquí Dios estaba concibiendo esa sabiduría que es el Evangelio de salvación, donde Cristo es crucificado por nuestros pecados. La doctrina es antes, inclusive, de la fundación del mundo. Por último, el apóstol Juan dijo enfáticamente que la doctrina es de Cristo. Y él usa, en el texto griego, él usa un artículo de posesión y origen. Dice segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de, ahí está el artículo definido, de posesión y de origen. ¿Doctrina de quién? De Cristo. La doctrina es una posesión de Él, divina, y tiene su origen en Él. De esta forma hemos hecho contraste en este último postulado acerca de la doctrina de la iglesia de la luz del mundo, con lo que es la doctrina de Cristo, según el lenguaje bíblico, y debemos cuidar de hablar, evitar, como dice el título de la lección, evitar hablar en tales términos, porque no es lenguaje bíblico. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Conclusión. Número 1, la iglesia no tiene nombre. Número 2, la iglesia universal no ha tenido la necesidad de ser restaurada. Número 3, el tema central del evangelio a los pecadores penitentes, a los perdidos, no es la iglesia. Número 4, la membresía de la iglesia universal solo es conocida por Cristo. Número 5, la iglesia no es la fuente de la doctrina. Hermanos, mantengamos estas cosas presentes y muy bien entendidas para no caer en el error o en los errores de esta secta religiosa. El Señor sea con nosotros.